1431. En las tierras oscuras de Valaquia, nace un niño destinado a marcar la historia con sangre. Su nombre, Vlad, hijo de Vlad II Dracul, el caballero del dragón. Creció entre juramentos de hierro y cruces en llamas. Su padre, miembro de la Orden del Dragón, le enseñó que el poder no se hereda, se arranca con los dientes. Vlad escuchaba a escondidas historias de traiciones, guerras y pactos rotos. El eco de las espadas se convirtió en su nana, y el miedo en su primer maestro. Desde pequeño aprendió a montar a caballo, blandir acero y mirar a los ojos sin pestañear. Pero más fuerte que sus músculos era su odio. Un odio nacido de la humillación y del destino incierto de su linaje. Nadie lo sabía aún, pero aquel niño de mirada penetrante crecería para ser llamado por un nombre que helaría la sangre de sus enemigos. Vlad Tepes, el empalador. El niño Vlad no conoció la infancia como un regalo, sino como un castigo. A los 11 años fue entregado, junto a su hermano Radu, como rehén en la corte otomana. Un juramento viviente para asegurar la lealtad de su padre al sultán Murad II. En Adrianópolis las paredes eran ajenas, los rostros fríos, y cada mirada recordaba que era un prisionero. Los turcos le enseñaron a leer el Corán, a hablar su lengua, a comprender su cultura, pero también a obedecer bajo amenaza de muerte. Los castigos eran brutales: azotes, cadenas, aislamiento. Vlad aprendió a soportar el dolor en silencio, a no mostrar lágrimas, porque en ese lugar llorar era firmar la sentencia. Su hermano Radu, más dócil, buscó protección en los otomanos, y Vlad lo consideró traición. Allí nació una herida entre hermanos que jamás cerraría. Cada noche, el niño de mirada oscura juraba en secreto: un día no seré prisionero, seré verdugo. En esas mazmorras se forjó no un niño, sino el germen de un monstruo, un futuro príncipe que aprendería de sus cadenas a construir las suyas propias, para envolver a miles. Vlad ya no era solo hijo del dragón, era un rehén con hambre de venganza. En la corte otomana, Vlad no solo fue rehén, fue alumno forzado. Desde niño lo enfrentaron al acero. Espadas más grandes que sus brazos le enseñaron que la vida pendía de un filo. Los instructores lo humillaban, lo golpeaban, lo arrojaban al suelo. Pero cada caída sembraba en él una semilla de resistencia. Le enseñaron tácticas de guerra, diplomacia de traiciones y la disciplina brutal de los genízaros. Los turcos buscaban someterlo, y sin querer lo estaban entrenando para ser un monstruo más fuerte que ellos mismos. Vlad no olvidaba los azotes, ni los gritos de otros rehenes que no sobrevivieron. No olvidaba las burlas cuando hablaba en su lengua natal, ni las cicatrices en su espalda. Cada insulto era un clavo, y con cada clavo él estaba construyendo el ataúd de sus enemigos. Observaba, copiaba, aprendía. Cómo castigar con precisión, cómo sembrar miedo con un gesto, cómo transformar la obediencia en una cadena invisible. Su hermano Radu cedía al abrazo otomano, pero Vlad endurecía su corazón. No buscaba amor ni redención, solo esperaba el momento de devolver cada lección, con sangre. En esas aulas de hierro y dolor, el rehén se convirtió en guerrero, y el guerrero en un futuro tirano. En la prisión disfrazada de palacio otomano, Vlad compartía cautiverio con su hermano menor, Radu. Radu, de rostro sereno y mirada sumisa, buscó seguridad en quienes los mantenían encadenados. Sonreía al sultán, obedecía a los genízaros y aprendió a sobrevivir doblando la rodilla. Vlad lo miraba con desprecio. Donde él veía humillación, Radu veía protección. Donde Vlad soñaba con venganza, Radu aceptaba conveniencia. Entre ellos creció un muro invisible.
La sangre ya no los unía, los separaba. Para Vlad, su hermano se estaba convirtiendo en traidor, en enemigo. Esa rivalidad, nacida en la infancia, no se borraría jamás. Sería el eco de una lucha entre dos destinos, uno forjado en el odio y la resistencia, el otro moldeado en la sumisión y el pacto. En las noches silenciosas, Vlad juraba: Radu eligió ser sombra de un imperio. Yo elegiré ser el fuego que lo devore. Así, dos hermanos prisioneros empezaron a caminar caminos opuestos, uno hacia la memoria de la traición, el otro hacia la leyenda de la venganza. Tras años de cautiverio, Vlad regresó a Valaquia marcado por cicatrices invisibles. Ya no era el niño que partió. Era un joven endurecido por el dolor y alimentado por la venganza. Su tierra natal no lo recibía con cantos, sino con dagas escondidas. Nobles divididos, campesinos desconfiados y el eco de los otomanos aún resonando en las fronteras. Vlad sabía que reclamar el trono no era solo cuestión de sangre, sino de terror. Un príncipe débil sería devorado. Un príncipe cruel, temido y respetado. Al llegar, miró los muros del palacio de Targoviste con ojos de hierro. Allí había nacido y allí juraba comenzar su reino. No traía un ejército inmenso ni riquezas deslumbrantes. Traía algo más poderoso, la voluntad de gobernar con puño de hierro. La clemencia no me pertenece, murmuró en silencio. El miedo será mi espada, y con ella cortaré toda traición. Con cada paso en suelo valaco, el prisionero volvía transformado en cazador, y muy pronto el mundo aprendería a temer el nombre de Vlad Chepes. Vlad no heredó un reino, heredó una trampa. En Valaquia, los boyardos, nobles de mirada fría y lengua envenenada, eran tan peligrosos como los ejércitos extranjeros. Se decían aliados de la corona, pero conspiraban en la oscuridad, listos para traicionar al más débil. Vlad los conocía. Había visto cómo esos mismos hombres habían traicionado a su padre. Había escuchado sus nombres en susurros de odio durante su cautiverio. Y ahora juraba no olvidar. A cada banquete lo recibían con sonrisas falsas y copas llenas. Pero detrás del vino había veneno. Detrás de cada palabra amable, un puñal. Vlad los observaba, midiendo cada gesto, cada mirada evasiva. Su mente ya planeaba una lección que quedaría marcada en hierro y madera. Una advertencia para todo aquel que pensara desafiarlo. Si mi trono está rodeado de enemigos, pensaba, entonces gobernaré sobre cadáveres. El príncipe prisionero se había convertido en soberano, y muy pronto los boyardos descubrirían que bajo su capa no llevaba clemencia, sino estacas. El príncipe Vlad no tardó en mostrar al mundo cuál sería su firma. En los banquetes con los boyardos escuchaba sus brindis falsos, y luego, cuando las copas aún olían a vino, ordenaba que fueran arrastrados al patio. Allí no había música, solo gritos. Una estaca afilada, un cuerpo atravesado, y el silencio de todos los que miraban. El empalamiento no era solo un castigo, era un mensaje. El dolor podía durar horas, incluso días, mientras el aire de la noche se llenaba con gemidos de agonía. Vlad sabía que cada estaca plantada en tierra era un grito más fuerte que 1000 ejércitos. No buscaba piedad ni justicia. Buscaba terror. Campesinos, criminales, nobles rebeldes. Nadie estaba a salvo. El príncipe estaba construyendo un bosque de muerte, un muro de cuerpos que decía: aquí manda Vlad Chepes, y quien traicione terminará en la madera. Así nació su apodo. Así nació su leyenda. Vlad no solo gobernaba, empalaba. Y Europa empezó a temblar con solo escuchar su nombre. Lo que comenzó como un castigo ejemplar se convirtió en espectáculo. Vlad ya no empalaba a unos cuantos.
Levantaba estacas por centenares, por miles, aldeas enteras, ejércitos derrotados, nobles traicioneros. Todos podían acabar formando parte de aquel bosque macabro. En los caminos hacia su capital, los viajeros encontraban hileras interminables de cuerpos atravesados, algunos aún gimiendo, otros ya convertidos en carroña. El hedor era insoportable, y sin embargo, eso era exactamente lo que Vlad buscaba. El empalamiento no era solo muerte, era teatro. Cada estaca era un cartel escrito en sangre que decía: «Aquí gobierna Vlad Tepes». Crónicas hablan de más de 20.000 enemigos turcos empalados tras una sola batalla. Un mar de cuerpos que convirtió la tierra en infierno. Incluso los soldados más endurecidos temblaban ante semejante visión, y mientras Europa lo llamaba monstruo, su pueblo lo veía como salvador, porque el miedo, aunque cruel, mantenía alejados a los saqueadores y a los traidores. Vlad ya no era solo príncipe, era el arquitecto de un bosque de muerte. Y en sus raíces crecía la leyenda del empalador. Para Vlad, el poder no solo se demostraba en la batalla, también en la mesa. Organizó banquetes donde los invitados eran forzados a contemplar escenas de horror, mientras las mesas rebosaban de carnes asadas, frutas exóticas y copas de vino rojo. Alrededor, cuerpos empalados aún se retorcían bajo la luna. Vlad bebía con calma, cortaba un pedazo de carne con su daga y hablaba de política, como si los gritos de agonía fueran música de fondo. Sus ojos se iluminaban al ver a sus invitados tragar saliva, incapaces de distinguir si lo que había en sus platos era festín o advertencia. Algunos cronistas aseguraban que incluso cenaba entre estacas, rodeado de víctimas moribundas. Para él, no era crueldad gratuita, era pedagogía, un recordatorio vivo de lo que significaba desafiarlo. Aquellos festines eran más que comidas, eran espectáculos de poder absoluto. Los boyardos, que antes conspiraban, ahora bajaban la mirada, temerosos de acabar como centro de la decoración macabra. Y así, entre copas y estacas, Vlad sembró una verdad escalofriante. En su reino, hasta la cena podía convertirse en un banquete de sangre. En Valaquia, la justicia de Vlad no se escribía en pergaminos, se escribía en sangre. Robar una moneda, mentir a un soldado, traicionar una orden. Todo podía pagarse con la misma moneda: la muerte. Nadie estaba por encima de su ley. Ni nobles, ni campesinos, ni sacerdotes. Vlad creía que la clemencia era el veneno de los reinos, y que el miedo, en cambio, era un muro más fuerte que cualquier ejército. Las historias cuentan que dejó copas de oro en las fuentes públicas y nadie se atrevió a tocarlas. No por respeto, sino por terror. Sabían que un solo hurto podía convertirlos en ejemplo, empalados frente a todos. Su corte era silenciosa, sus ciudades ordenadas. El crimen desaparecía no porque la gente se volviera justa, sino porque nadie quería terminar en la estaca. Para Vlad no había diferencia entre gobernar y castigar. Para él, la ley era clara: obediencia absoluta o empalamiento. Y mientras otros reinos se sostenían en pactos, él erigió un imperio de disciplina a través del miedo. Así, el príncipe se convirtió en juez, verdugo y ley viva, y el terror en su constitución. Vlad no solo conquistaba territorios, también conquistaba mentes. Su presencia imponía silencio. Sus ojos oscuros, penetrantes, hacían temblar a nobles y campesinos por igual. Había en él un magnetismo extraño. No era ternura, no era amor, era la fascinación del miedo. Sus enemigos quedaban atrapados en su mirada, como si allí descubrieran su sentencia. Sus aliados lo seguían, no porque lo amaran, sino porque no podían imaginar la vida fuera de su sombra. Con las mujeres, Vlad no usaba dulzura, usaba poder. Una palabra firme en griego, una amenaza disfrazada en latín, una caricia que parecía ternura, pero escondía un filo. Era capaz de mezclar deseo con terror,
como quien mezcla veneno en el vino. A los soldados les prometía gloria o empalamiento. A los boyardos les ofrecía riqueza o ruina. Y a su pueblo, un orden tan férreo que el crimen mismo desaparecía. Su verdadera arma no era la espada, sino su capacidad de moldear voluntades. No conquistaba corazones, los quebraba y los reconstruía a su imagen. Así nació el Vlad, que no solo dominaba con estacas, sino con almas. El príncipe que convertía el miedo en fidelidad. Para Vlad, el poder no era un derecho, era un juego de tentaciones. Sabía que el miedo no bastaba si no se acompañaba de promesas. Por eso ofrecía riquezas a quien se arrodillara, tierras a quien le jurara lealtad e incluso perdón a quien traicionara a otro en su favor. Era maestro en la persuasión. Mostraba la estaca ensangrentada con una mano y con la otra un cofre de oro. La decisión quedaba en quien lo escuchaba, pero el resultado siempre lo favorecía. Sus enemigos eran tentados con pactos imposibles, alianzas que los hacían creer salvados, hasta que Vlad decidía el momento exacto de traicionarlos. Sus aliados, en cambio, vivían en un estado de constante duda. ¿La siguiente sonrisa sería protección o sentencia? Así gobernaba Vlad, mezclando miedo y deseo, terror y recompensa, como un demonio que ofrece poder al precio del alma. La verdadera tentación no era su oro ni sus castigos. La verdadera tentación era creer que se podía confiar en él. Y quienes lo hicieron pronto descubrieron que el precio siempre era la sangre. En Valaquia, la voluntad de Vlad no se negociaba. Se aceptaba o se pagaba en la estaca. El miedo a Vlad no se quedó en Valaquia. Cruzó montañas, ríos y fronteras, hasta llegar a Sajonia. Los mercaderes sajones, testigos de sus atrocidades, regresaban a sus ciudades con relatos más horribles que cualquier pesadilla. Hablaron de aldeas enteras convertidas en cementerios de estacas, de cuerpos agonizantes colgando frente a las murallas, de bosques donde los pájaros ya no cantaban por el hedor de la muerte. Sus historias no eran susurros, eran gritos que se imprimieron en panfletos y se difundieron por Europa. Cada relato, adornado con exageraciones, dibujaba la figura de un monstruo que bebía sangre y cenaba entre cadáveres. En Sajonia, los niños crecieron escuchando su nombre como advertencia. En Alemania, los artesanos grababan sus crímenes en madera para venderlos como estampas de horror. Y en toda Europa central, Vlad dejó de ser príncipe para convertirse en leyenda oscura. Así, la propaganda se convirtió en su arma más poderosa y también en su condena. Porque aunque gobernaba con miedo en su tierra, fuera de ella ya empezaban a llamarlo demonio. Vlad Tepes se estaba transformando en Drácula, el monstruo que helaba la sangre con solo mencionarlo. El Imperio Otomano creía que Vlad era un simple príncipe, hasta que lo enfrentó en batalla. Conocía sus tácticas, su disciplina, su crueldad. Había aprendido en sus prisiones, y ahora usaría esas lecciones contra ellos. Cuando el sultán Mehmed II envió ejércitos hacia Valaquia, Vlad respondió con fuego y sombra. Aldeas enteras fueron incendiadas, pozos envenenados, bosques talados para levantar trampas mortales. Pero lo que más helaba la sangre eran los empalamientos masivos. Miles de soldados otomanos capturados fueron alzados en estacas, creando un paisaje de muerte tan vasto que parecía un bosque maldito. El mismo sultán, al ver aquel espectáculo, dudó. Crónicas cuentan que se retiró horrorizado, murmurando que no luchaba contra un hombre, sino contra un demonio. Para Vlad, esa era la victoria. No solo derrotar al enemigo en el campo, sino quebrar su espíritu antes de alzar la espada. En ese choque de civilizaciones, Vlad no era solo príncipe de Valaquia, era el dragón enfrentando a la media luna. Y en la memoria de Europa, su nombre quedó marcado como el que hizo temblar al imperio más poderoso de su tiempo.
El mayor enemigo de Vlad no estaba en el campo de batalla, estaba en su propia corte. Los boyardos, nobles de sonrisa afilada y lealtad frágil, nunca olvidaron que Vlad había empalado a los suyos. Fingían obediencia en los banquetes, pero en las sombras susurraban complots, buscando al aliado extranjero que los librara de su tirano. Vlad lo sabía. Su reinado era un trono rodeado de veneno. Cada palabra amable podía ocultar una traición, cada gesto de respeto podía ser la antesala de un puñal en la espalda. Para sobrevivir, su paranoia se convirtió en costumbre. Espías disfrazados de sirvientes recorrían los pasillos, escuchando tras las puertas. Astrología y supersticiones guiaban sus noches. Presagios que confirmaban lo que ya intuía, que su fin podría llegar desde adentro. Pero Vlad no retrocedía. A cada conspiración descubierta respondía con sangre. Los complots no morían en secreto, se castigaban en público, porque para él la traición no solo debía ser destruida, debía ser exhibida. Así, el príncipe se convirtió en un hombre que ya no confiaba ni en su sombra, y en los oscuros corredores del palacio de Targoviste, el terror dejó de ser solo ley, para convertirse en la única forma de supervivencia. Incluso en el amor, Vlad era un príncipe de sombras. Sus amantes no lo conocían como un hombre tierno, sino como un soberano que mezclaba deseo con poder. No cortejaba con flores ni versos, cortejaba con miradas que dominaban, con palabras que amenazaban y seducían al mismo tiempo. En los banquetes, sus ojos escogían a una mujer como quien selecciona un territorio a conquistar. En privado, alternaba caricias con advertencias, dulzura con un filo de hierro. Para Vlad, el amor no era entrega, era estrategia. Usaba su magnetismo oscuro para ganar fidelidad, para doblegar voluntades, para convertir la pasión en una forma de control. Sus amantes vivían fascinadas y aterradas, conscientes de que aquel príncipe podía dar placer con la misma intensidad con la que entregaba castigo. En las leyendas se decía que algunas terminaban desapareciendo, borradas como secretos que nunca debían salir a la luz. Así, en la intimidad, Vlad no se quitaba la máscara del tirano. La llevaba aún en la alcoba, donde el amor se convertía en política y la pasión en otra herramienta de dominio. Porque incluso en los brazos del deseo, el empalador seguía siendo el mismo, amo absoluto del cuerpo, la mente y el alma. Vlad no solo gobernaba con la espada, También con la sombra de lo oculto. En su cámara privada guardaba amuletos de plata, talismanes grabados con cruces y símbolos ancestrales. Creía que el destino se podía leer en los astros y que los sueños eran mensajes de fuerzas invisibles. Antes de cada batalla, consultaba a astrólogos vestidos de blanco que dibujaban constelaciones sobre pergaminos manchados de cera. Si las estrellas le eran adversas, cambiaba sus planes. Si le eran favorables, avanzaba con más furia que nunca. Portaba siempre un anillo con el dragón de su linaje y bajo la armadura un pequeño ídolo que juraba le protegía de las traiciones. Para Vlad, la superstición no era debilidad. Era un arma invisible que mantenía su voluntad firme. Sus enemigos lo sabían. Decían que practicaba rituales oscuros, que bebía sangre como pacto con el demonio, que su fuerza no venía de los hombres, sino del infierno. Vlad no desmentía esos rumores, al contrario, los alimentaba. Sabía que el miedo a lo sobrenatural podía ser más poderoso que 1000 estacas. Así, frente al espejo de la superstición, Vlad no veía a un simple príncipe. Veía la imagen de un hombre marcado por dioses y demonios, el elegido para gobernar entre la fe y el terror. Vlad Tepes Se presentaba como defensor de la fe cristiana ortodoxa. Levantaba cruces en las iglesias, financiaba monasterios y exigía a su pueblo fidelidad a la cruz. Pero al mismo tiempo,
Su sombra estaba teñida de rumores demoníacos. Los viajeros decían que sus rituales eran blasfemias, que bebía la sangre de sus enemigos como ofrenda oscura, y que su sed de crueldad no podía ser humana. Para sus súbditos, era el guardián elegido por Dios para protegerlos del invasor otomano. Para sus enemigos, era un demonio disfrazado de príncipe. Vlad alimentaba ambas imágenes. Sabía que un protector podía inspirar amor, pero un demonio podía inspirar terror. Y él necesitaba ambas cosas para gobernar. Así, en las crónicas de Europa, su figura se dividió en dos: el príncipe que defendía la cruz y el monstruo que servía al infierno. Entre la fe y la oscuridad, Vlad descubrió un poder aún mayor, que la línea entre santo y demonio podía borrarse, y que en esa ambigüedad su leyenda crecería más allá de la muerte. Porque mientras unos lo veneraban como héroe, otros ya lo llamaban por un nombre que jamás moriría: Drácula. La fama de Vlad se volvió un arma de doble filo. Mientras Europa temblaba ante su nombre, el rey Matías Corvino de Hungría lo vio como amenaza. Engaños y cartas falsas lo acusaron de pactar con los otomanos. La ironía era cruel. El hombre que más los había combatido ahora era señalado como su aliado. Capturado en 1462, fue encerrado en prisiones húngaras. Tras barrotes húmedos y muros de piedra, el empalador parecía reducido a un cautivo más. Pero incluso en prisión, su sombra seguía creciendo. Los guardias lo observaban con temor, convencidos de que su mirada podía maldecirlos. Los rumores contaban que empalaba ratones o aves para mantener viva su fama dentro de la celda. En las cortes europeas, las historias se multiplicaban. Algunos lo veían como mártir traicionado, otros como monstruo que merecía las cadenas. Vlad entendió algo en ese encierro. No necesitaba la espada para seguir gobernando. Su leyenda era más fuerte que los muros de cualquier prisión. Y mientras esperaba su momento, el mundo no lo olvidaba. Porque el empalador, incluso encadenado, seguía reinando en la mente de todos. Después de más de una década en cadenas, Vlad volvió a respirar el aire de la libertad. Ya no era el prisionero humillado, sino un hombre endurecido por los años, más frío, más calculador. Su liberación fue posible gracias a nuevas alianzas y al miedo de Hungría de perder un guerrero tan temido. Valaquia, mientras tanto, era un reino fragmentado, desgarrado por la guerra y la traición, y Vlad vio allí su oportunidad. Regresó no como príncipe reclamando lo suyo, sino como un depredador dispuesto a devorar lo que quedaba. Su vuelta estuvo marcada por un mensaje brutal: quien lo había traicionado, pagaría. El pueblo lo recibió con miedo y esperanza al mismo tiempo, porque todos sabían que su justicia no tendría límites. Vlad levantó de nuevo las estacas como si los años de encierro hubieran sido apenas una pausa en su reinado de horror. El mundo esperaba verlo debilitado, pero lo que emergió de aquellas prisiones húngaras fue aún más aterrador. El empalador había regresado, y esta vez su sed de venganza sería más grande que nunca. El regreso de Vlad a Valaquia no trajo paz, trajo un reinado aún más oscuro. Había perdido años en prisión y ahora no iba a desperdiciar ni un instante. Con puño de hierro retomó el trono y con él las estacas volvieron a llenar los caminos. Esta segunda etapa fue más breve, pero más sangrienta. Vlad sabía que sus enemigos lo acechaban desde todos los flancos. Nobles traidores, ejércitos otomanos, reyes que lo habían abandonado. Por eso, gobernaba como si cada día pudiera ser el último. Sus castigos se hicieron más crueles, sus sentencias más rápidas. Donde antes buscaba infundir miedo, ahora buscaba dejar cicatrices eternas. El pueblo lo miraba con mezcla de respeto y espanto.
Muchos lo consideraban un salvador frente a los turcos, pero otros murmuraban que ya no quedaba príncipe en él, solo monstruo. Vlad se aferraba al trono con la misma fuerza con la que un condenado se aferra a la vida, y en su mirada ardía la certeza de que su camino ya no tenía retorno. Este era su último reinado, el más breve, el más despiadado, el canto final de un hombre que eligió gobernar no con amor, sino con terror. La muerte de Vlad No apagó su nombre, lo multiplicó. En Europa Central, los impresores descubrieron que el miedo vendía más que cualquier crónica heroica, y así nacieron los panfletos, hojas grabadas en madera que circulaban por Sajonia, Alemania y más allá. En ellas, Vlad era representado como un demonio en forma de hombre, cenando entre cuerpos empalados, bebiendo sangre de copas doradas, castigando a nobles y campesinos con una crueldad que parecía inhumana. Cada relato era adornado, exagerado, convertido en leyenda. Lo que había sido un castigo real se volvía mito en las páginas, bosques infinitos de empalados, festines donde la carne humana era plato principal, pactos con fuerzas oscuras. Para los pueblos que nunca lo vieron, Vlad no era príncipe ni guerrero. Era el monstruo que rondaba sus sueños, el nombre que los padres usaban para callar a los niños: duerme, o Drácula vendrá por ti. Así, el eco del horror se convirtió en su inmortalidad. Porque mientras los reyes eran olvidados, los rumores sobre el empalador viajaban más rápido que los ejércitos, y con cada panfleto, con cada susurro, nacía un mito que pronto sería más temido que el hombre mismo: Drácula. El final de Vlad no llegó en silencio. Llegó en batalla. Era el año 1476. Sus enemigos lo rodeaban como lobos hambrientos. Los otomanos avanzaban desde el sur, mientras en el norte los nobles traicioneros abrían las puertas a sus rivales. Vlad, con barba oscura, armadura resquebrajada y mirada ardiente, montó su caballo una última vez. No huyó, no se escondió. Sabía que su destino estaba escrito en sangre. Las crónicas cuentan que luchó con furia desmedida, atravesando filas enemigas, derribando a quienes se cruzaban en su camino. Pero la marea era demasiado grande, y entre la confusión llegó la traición. Algunos dicen que fueron sus propios hombres quienes lo entregaron, otros que cayó bajo las lanzas otomanas. Su cuerpo fue mutilado, su cabeza cortada y enviada como trofeo al sultán. Así buscaban acabar con el mito, pero no se puede decapitar una leyenda, porque en el instante en que su cuerpo cayó, su sombra se levantó más grande que nunca. Vlad Tepes, el empalador, había muerto en el campo de batalla, pero nacía algo aún más temido: el mito eterno de Drácula. La muerte de Vlad fue sangrienta, pero su descanso nunca fue claro. Su cabeza, enviada a Constantinopla como trofeo para el sultán Mehmed II, fue clavada en una estaca a las puertas de la ciudad, pero su cuerpo desapareció en la neblina de la historia. Algunos dicen que fue enterrado en el monasterio de Snagov, a orillas de un lago silencioso en Rumanía. Excavaciones posteriores encontraron tumbas, pero no su cuerpo. Otros afirman que reposó en Comana, un monasterio fundado por él mismo, perdido entre los pantanos. Cada teoría abre más preguntas que respuestas. ¿Fue escondido por monjes leales? ¿Fue robado por enemigos? ¿O nunca fue enterrado en suelo sagrado? La verdad es que nadie puede señalar con certeza la tumba del empalador, y esa ausencia, esa falta de un cuerpo, alimentó la leyenda. Porque un hombre sin sepulcro definido se convierte en sombra eterna. Vlad Tepes desapareció de la tierra para convertirse en mito, y el mundo empezó a murmurar que quizá el príncipe del miedo nunca descansó en paz. Vlad Tepes murió, pero su nombre siguió respirando.
Los cronistas lo retrataron como un monstruo, los campesinos lo recordaron como un protector, y Europa lo convirtió en leyenda. En panfletos y relatos su apodo Draculea, hijo del dragón, se transformó en algo más oscuro. Drácula, sinónimo de demonio. Siglos después, en 1897, un escritor irlandés llamado Bram Stoker tomó esos rumores y los mezcló con viejas supersticiones sobre los muertos que beben sangre. Nació así el conde Drácula, el vampiro inmortal, inspirado en el príncipe que había sembrado terror en la tierra de Valaquia. Desde entonces, Vlad dejó de ser solo un nombre en las crónicas medievales. Se convirtió en el rostro del horror eterno, el empalador que pasó de verdugo histórico a ícono inmortal del miedo.